Ok, entonces voy a compartir pantalla. Deme- Bueno, recuerden entonces que el sábado pues tenemos la evaluación, la evaluación después de clase de los temas de energía. Hoy vamos a hablar otro poquito también de temas de energía. Lo vamos a relacionar con la curva de esfuerzo de formación. Pero antes, pues vamos a hacer un par de problemas referente a lo que hemos estudiado. Entonces, vamos a hacer este problema que es, me dan un material. Por favor, si pueden tener calculadoras a las manos, me lo agradecería para que me ayuden con algunos cálculos. Me dicen que aquí está la deformación normal, medida en milímetros, milímetros, y que aquí está el esfuerzo medido en megapascales, y me dan unos valores específicos. 0,002 y por aquí me dicen 400. Y me marcan un comportamiento de este tipo. Y entonces voy a proponer aquí una flechita. Cuando me ponen esa flechita, lo que implica es que el diagrama sigue y que solo me están mostrando una parte del diagrama. Y lo que me están mostrando es la región elástica. Y me aclaran que el material es acero. Acero. Y entonces me dicen que esta era la probeta. Esta era la probeta y tenía un diámetro de cero inicialmente. Y me dicen, mira, y este también te lo damos, el de cero. Entonces de cero y de cero es la geometría inicial. Esa es la probeta que yo tenía. Ahora, es algo muy común que se les puede presentar en ingeniería, en comportamiento de materiales, es que si yo estoy estudiando específicamente un material, entonces yo someto una probeta normalizada como las que vimos el sábado, por la norma STM, en las formas que vimos en la máquina. Muchas veces mi interés no es ver el comportamiento del material, sino del material en aplicación. Caso particular, en proyectos que teníamos en Madeal nos tocaba hacer probetas para el material, las fabricábamos, pero también nos tocaba hacer pruebas en los rines, entonces nosotros recortábamos probetas de los radios de los rines y esas eran las que hacíamos. Esas probetas no eran normalizadas porque la geometría del radio del rin no lo permitía, pero probábamos era el material en su aplicación, que era en el rin. Son dos cosas distintas. Si queríamos ver características del material, de la colada se hacían las probetas de la fundición. Si queríamos ver del RIN, entonces del mismo RIN sacábamos tramos de probetas. Entonces aquí por eso nos dan una probeta que no está normalizada, pero sí nos dan las dimensiones iniciales, 2 de 0 y L0. Y me dicen, cuando P alcanza un valor PA, el diámetro alcanza un valor de A.
Entonces, lo que me proponen es que el material se cargó. Pues vamos a ilustrar aquí. Hay una pequeña carga y se cargó hasta un valor específico de carga. Y cuando el material se cargó, recuerde que este material es acero, el acero lo asumimos isotrópico en su comportamiento, entonces este material tenderá a estirarse, pero lo que vimos el sábado es que la sección transversal tenderá a encogerse, a encogerse. Y entonces me dicen en el problema, con esa información, que es una información netamente de laboratorio, eh, me proponen hallar la razón de Poisson del material. Entonces, chicos, según lo que vimos, ¿cuánto más o menos nos debería dar la razón de Poisson? ¿Algo? ¿Alguien? ¿Señor? ¿Alguien? 0,3. 0,3 nos debería dar aproximadamente. Entonces, inicialmente vamos a plantear un modelo para resolver este problema, lo vamos a aplicar y al final, por eso les pedí el favor de que tuvieran calculadoras en mano, pues vamos a dar unos valores específicos de medición y vemos si se nos acerca ese 0,3, porque es un metal. Entonces, vamos a proponer nuestra solución del problema como un diagrama de flujo. Entonces, y vamos a proponer qué me dieron, qué conocemos. ¿Alguien que me ayude con lo que conocemos? O la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de nuestro problema? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dieron? Hola. Bueno, entonces Oye, con nombres propios, a ver. profe, pues en un principio nos daban la geometría inicial Ok, y también entonces nos anotemos daban, esos datos ahí. Nos dieron D0 y nos dieron L0. ¿Algo más que nos dieron? pues con la gráfica se pueden estimar unos valores. O sea que nos dieron sigma versus epsilon. Noten que son características físicas y medibles. Para yo encontrar este problema de manera pragmática me tengo que ir al laboratorio, hacer la prueba, tomar las mediciones. Todo eso son datos que en ingeniería tengo de mano. ¿Qué más tengo? Pues se sabe que es un metal, entonces o sea, sabemos que es acero. Entonces la relación de Poisson sabemos que debe dar 0,3. Listo. Eso lo vamos a poner ahora para una comparación. Porque se supone que al principio pues no nos dieron la razón de paso. Sabemos que es 0,3, entonces sabemos qué hacer si nos da o no nos da. Por aquí ponemos ahora una decisión, a tomar una decisión. Pero algo más nos lo dieron aquí. Nos dieron que el diámetro es dA cuando la carga es PA. Eso no lo dieron. Eso no lo dieron. Entonces el primer cálculo que les propongo que hagamos es hallar el área. Entonces hagámoslo por aquí a un ladito. Vamos a hacerlo. Voy a hacer aquí el cálculo al ladito. Vamos a hallar el área. ¿Cómo podemos calcular el área de la sección transversal de la probeta? Nos están pidiendo esta área de la sección transversal. ¿Alguien?
Hola, ¿alguno? Víctor Hugo, ¿cómo calcula el área? Profe, ¿Sí? ¿puedo decirlo yo? Claro. Sería el diámetro por pi sobre 4. Sí. ¿O sí? A ver. ¿Falta algo, no? Mira que la copia al ladito. Eh, Esto es área, entonces ¿qué dimensión tiene? Y esto es diámetro, ¿qué dimensión tiene? ¿Qué nos falta? Falta el cuadrado, profe, el área al Cuadrado. cuadrado. Ok, diámetro al cuadrado. Muy bien. ¿Y por qué necesitamos el diámetro, el área? Porque pues a partir de que calcule el área, yo puedo ahora calcular PA sobre A. ¿Sí? Y PA sobre A pues nos va a dar un valor sigma A. Entonces, el valor del esfuerzo, recuerden que fuerza sobre área, lo hemos trabajado todo este semestre, es un indicador del esfuerzo normal. Entonces, vale PA sobre A. PA me lo dieron. Entonces, véale PA sobre pi cuartos de diámetro 0 al cuadrado. Ya que eso es 4 veces PA pi de sub 0 al cuadrado. Eso es sigma A. Y entonces, eh, obtengo ese valor. Y ese valor es importante porque como también me dieron la curva, entonces yo puedo venir a mi curva y decirle, este valor es sigma. Hasta aquí cargaron la probeta. Noten que yo directamente no puedo leer la carga en esta curva porque en esta curva me dieron fue ya esfuerzo y me dieron deformación. Las curvas que manejamos antes eran P sobre A y delta sobre L. Ahora ya las manejamos como sigma y epsilon. Entonces me toca dividir la carga entre el área para poder encontrar el valor de esfuerzo. Y si tengo el valor de esfuerzo, yo tengo el valor de la deformación en ese punto. ¿Sí? Pero aquí puede pasar una cosa. Puede pasar una cosa y entonces aquí tomamos una decisión. Y es que este sigma A puede estar antes de 400, puede estar en 400 o puede estar después de 400. ¿Les parece? Si yo calculo sigma A, me puede dar 200, por ejemplo. O me puede dar 400 o me puede dar 600. Entonces yo tengo que ver este punto donde está. Entonces voy a preguntar y por eso tomo esta decisión. Sigma A es menor o igual que 400. Por aquí digo no. Si digo no, o sea, es mayor que 400, ¿qué pasa? Ya no estaría Está en la en la región región elástica. elástica. Entonces, por el momento para nosotros eso es un end, porque con los datos que tenemos no podemos calcular la razón de Poisson y además no es físicamente posible, porque recuerden que nosotros hablamos de la razón de Poisson como en un indicador de la relación entre área y longitud para el rango elástico. Y nosotros hablamos de que para el rango plástico la relación es la preservación del volumen, ¿recuerdan? Entonces, si por ventura nos da que esto es mayor que 400, pues nos salimos del rango elástico y hasta ahí acá nuestro problema, no tenemos razón de Poisson. Ahora, la otra solución es que, yes, si es así, entonces
yo determino EA. Entonces, aquí podemos decir que la gráfica calcule cuánto es EA. ¿Y cómo lo puedo calcular de la gráfica? Pues una razón fundamental puede ser, por ejemplo, que aquí hay semejanza de triángulos, ¿no? Porque esta es una región lineal. Yo podría decir, mira, es que 400 es a 0,02, como el valor de sigma A que encontré es a este valor de epsilon A. Y recuerden que este punto se alcanzó porque la carga, ahí lo voy a poner, la carga alcanzó un valor PA, ahí en ese punto. Entonces ya puedo obtener este valor de epsilon. Entonces ya puedo obtener el valor de epsilon. Muy bien, como ya tengo el valor de epsilon, entonces yo tengo la longitud final de la probeta, porque recuerden que nosotros, la clase pasada hablamos de que la longitud en un punto dado es la longitud inicial por 1 más la deformación en ese punto dado. Ya va a aparecer ahí la ecuación. Recuerden que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más la deformación. ¿Recuerdan esa ecuación que la tenemos por ahí del sábado? Y entonces, para nosotros la longitud, cuando se alcanza el punto A, pues será la longitud inicial de la probeta, que la tenemos por 1 más epsilon. Entonces, eso lo vamos a poner aquí. Sí, entonces calcule LA es igual a L0 por 1 más epsilon. Y recuerden que dijimos que esta ecuación es fundamental para poder encontrar longitudes finales de elementos elásticos cargados axialmente. Entonces aquí lo ponemos. Entonces ya tenemos LA. Entonces, como tenemos LA, vamos a calcular pues la deformación transversal. ¿Por qué? Porque la deformación longitudinal ya la tenemos. La longitudinal es este valor. Esto es lo que se estira la probeta en esta dimensión. Entonces, recuerden que esa prueba la hacen es para una probeta cargada en este estilo y nosotros hablamos de que esa dirección donde se aplica la carga es la que asumimos como la dirección longitudinal X. Y habríamos puesto otro par de ejes aquí, Y y Z, y la transversal es Y o es Z. ¿Cómo podemos calcular la transversal? Pues la transversal será el diámetro final menos el diámetro inicial sobre el diámetro inicial. Entonces, calculamos la deformación transversal. Diámetro final menos diámetro inicial sobre diámetro inicial. Voy a ser un poco más preciso. Aquí en vez de diámetro final voy a colocar diámetro A, porque lo que nos dijeron es que cuando P es PA, el diámetro alcanza un valor de diámetro A. Entonces la probeta estaba en diámetro inicial de 0, pero cuando se alcanzó esta fuerza, se midió el diámetro y el diámetro dio de A. Y por último, calculamos nuestra razón de Poisson. Ni es menos la transversal sobre la longitudinal, que en este caso es A. Entonces calculamos aquí. Menos la transversal esto. Transversal sobre la longitudinal. En este caso es, la llamamos EA. Y nos falta aquí
otro cuadro de decisión, porque vamos a decir, new es cercano a 0,3, como lo propusieron. Entonces, no. ¿Qué pasa si no es cercano a 0,3? ¿Qué pasa si nos da 5, 8, 1.1, menos 20? ¿Qué pasa? ¿Alguien? Hicimos cálculos mal. Good. Entonces en este diagrama es cuando usted tiene que decir, venga, voy a iterar a ver qué pasó. Inclusive, me podría venir hasta acá porque de pronto mi diagrama de esfuerzo de formación no fue el adecuado, me dio en el que no era, calculé mal algún valor. Entonces me toca iterar y volver a revisar. Y lo otro es, ¿qué pasa si yes? Sí, entonces ponemos, bueno, new es igual, aquí voy a poner new a, y aquí voy a poner new a, y aquí new es igual a new a, y se finaliza mi proceso. Entonces, tengo dos procesos. Sí, entonces hago a ni igual a ni a ni igual a ni a, y ya ahí finalizo porque ya era lo que me pidieron. Me dijeron, muéstrame la razón de Poisson. Estamos. Y se termina. Estos diagramitas de flujo, yo los adopto en la solución de problemas porque le permite a uno tener una guía de qué hacer para resolver el problema. Y muchas veces yo trato de hacerlo primero, el diagrama de flujo, antes de, de resolver el problema y empezar a tirar a ver cómo lo hago. Es pensar qué me dieron y a partir de lo que me dieron, qué voy haciendo organizadamente hasta llegar al final. Piensen que esto que está aquí, es lo dado, si fuéramos en geometría, es la hipótesis. Esto es la tesis y este proceso es la prueba. Entonces, ese es el principio del método científico. Ya luego, después de que vea que mi algoritmo con este flujograma puede funcionar, pues entonces voy poniendo aquí mis ecuaciones y ya voy organizando como voy calculando. Lo último que tiene que pensar uno es en meterle números a esto. Habitualmente uno lo primero que hace es meterle números, pero pues la experiencia me ha mostrado que es lo último. Voy a mostrarles algo, si me permiten. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo aquí, porque no es mi computador. Y si no, pues tengo aquí la asesora. Oh, ya tengo cifrado de seguridad. Bien, entonces, demos un segundo para mostrarles una situación. Bueno, como ustedes
pues, listo. No sé si alcanzan a ver ahí. ¿Alcanzan a ver? Pues sí se ve, pero las ecuaciones no mucho. Las El diagrama. ecuaciones, las ecuaciones no. Dame un segundo. Dame un segundo. Vamos a decir. Lo tenía en mi computer, pero. Eso, vamos a decir aquí. Ahí, ¿qué tal? ¿Mejora? Sí, profe, ya. Entonces, Profe, por claro, ya se ve ejemplo, mejor. usted recuerda pues lo que expuso Camilo. Nosotros ya enviamos nuestro artículo esta semana y básicamente el problema también lo resolvimos utilizando un diagrama de flujo. Entonces, estos circulitos son para inicio y final. Estos para el logramos implican condiciones dadas. Entonces, lo que nos dan la viga era la carga, dimensiones, el número de aproximación de polinomio que nosotros queremos, el módulo de Young y esta propiedad geométrica que se llama el segundo momento y condiciones de frontera. Y en esta metodología los cuadraditos son los procesos, entonces ¿qué tenemos que calcular? Entonces calcular unos ceros de Chebyshev, hallar el polinomio de interpolación, construir los polinomios de Lagrange con la función de carga que nos dieron, aplicar series de Taylor. Esto es para ver si nosotros escogimos las fuerzas hacia arriba o hacia abajo, qué hacer, obtener los términos resultantes de las reacciones de apoyos, etcétera, obtener la función de cortante, de fuerza cortante, de momento flector. Cuando tengamos eso, pues podemos solucionar esta ecuación diferencial que nos va a dar Y, que Y es la deflexión de la viga. Esto lo van a ver ustedes. Ustedes ya saben qué es esto, que es una función de fuerza cortante, también saben que es una función de momento flector, porque vimos cargas internas, pero esta ecuación sí la ven en resistencia 2, que es la deflexión de la viga, y entonces aquí lo solucionamos. Estos cuadraditos son todos de proceso, estos son rombos de decisión. Este cosito así alargadito es el display en diagramas de flujo. Display es muéstrame qué es lo que yo quiero ver. Entonces quiero ver la carga, el cortante, el momento, la pendiente y la deflexión, y aquí terminamos. Entonces, yo les sugiero, pues yo sé que a veces puede ser engorroso al principio, pero es una súper buena metodología crear un diagramita de flujo para poder solucionar problemas. Y esto se hace mucho en programación. Cuando uno quiere programar, hace un diagrama de flujo para ver cómo programa, pero pues, resolver un problema también es un proceso de programación ahí elemental. Entonces, les quería mostrar el diagramita de flujo y aquí pues hicimos nuestro diagrama de flujo también. Ahora sí, me gustaría que ustedes con calculadora vamos calculando, vamos haciendo ciertas cosas, entonces les voy a dar ciertos datos. Entonces, y ustedes me van dando resultados. Voy diciendo que el diámetro inicial son 13 milímetros. Si el diámetro inicial son 13 milímetros, ¿qué podemos calcular? El área. Listo, ¿cuánto les dio? Profe, ¿metros o lo dejamos Señor, en metros o lo dejamos en milímetros? pues puede ser en milímetros. Recuerden que Newton sobre milímetro cuadrado nos va a dar megapascal. Entonces puede ser en milímetros. Habitualmente uno los conserva en milímetros porque y además por una razón pragmática de ingeniería, tener un área en metros cuadrados implica que el área es muy grande, ¿sí? Sí, señor. Y entonces Profe, ¿sí? a mí ya me dio, ¿se lo doy en fraccionario o...? Como lo quieras dar. Por
Porque al final igual nos va a tocar irnos a la curva, ¿no? Entonces, ¿cuánto te dio el área aproximadamente? Bueno, pi cuartos por 13 al cuadrado me dio 169 cuartos por pi. Y si me lo dices de manera aproximada, porque igual ahorita nos toca meternos a la curva, entonces 132.73. Entonces, 132,7 milímetros cuadrados, y noten que estamos utilizando normatividad del sistema internacional. Coma, 4 cifras significativas y un espacio, milímetros en minúscula. Listo. Bueno, Voy a devolverme para traerme la curva porque la vamos a necesitar también allí para resolver el problema. Copy. Vamos para la otra página y aquí la pegamos. yo escuché que 13. Profe, 13 es el de hoy, ¿sí? Sí, 13 es el diámetro inicial. 13. Ah, Aquí es está. que estaban preguntando ahí ¿En el chat? en el chat. Sí, sí, señor. Qué pena, yo pongo el chat, es que cuando cambio de página se me va la página de aquí y no veo el chat. Ya voy a poner el chat. Aquí está. Mira, Sebastián, aquí dice diámetro inicial 13. ¿A todos les dio esa área o no? Sí, señor. Listo. Ahora les voy a dar otro dato para que sigamos en el problema. Nos dijeron que la carga a la que se llegó, es 50 kilonewtons. ¿Qué podríamos sacar ahí? PA sobre A. ¿Y eso es quién? Eh, Entonces nos dan el el, exponente. Ah, el ¿cuánto les sigma, dio? sí. ¿Cuánto les dio? Profe, 0,37 me ¿Qué? dio a mí. 0,37 ¿qué? Sería kilonewton sobre el área medio milímetro cuadrado. ¿Sí? O sea que eso qué unidad es. Puedes aprender a manejar las unidades. Dice 0,37 es ¿qué? Recuerda que para poder comparar, nosotros tenemos una toma de decisión aquí, después de calcular, y es que sea menor que 400. Pero esos 400 están dados en megapascales. Entonces, si tú me dices 0,37, son 0,37 ¿qué unidades? ¿Alguien? Profe, pues no quedaría en kilopascal. En kilopascales, pero no lo tengo que comparar con qué. Con los megapascales. Entonces lo ideal sería que este esfuerzo esté en qué unidades. En megapascales. Listo, entonces dame la respuesta en megapascales, por favor. A mí me dio 376,78. Ok, hay diferencias ahí por los manejos decimales, pero aquí me están dando una respuesta de 376,69. Entonces quedamos en que son 4 veces PA 50 por 10 a la 3 newton. Lo voy a dejar aquí arriba. Sobre pi
por el diámetro inicial que son 13 milímetros y elevados al cuadrado o dividido sobre el área que está allá arriba. Y recuerden que Newton sobre milímetro cuadrado nos va a dar directamente megapascal. Entonces eso me dice que da 376, ¿qué? 7 dice aquí. Megapascal. Sí, a mí también 78. Entonces, ojo con la nomenclatura sistema internacional, que recuerden que rebaja si no se usa adecuadamente. Quiero que la usen adecuadamente. De hecho, en la última reunión de profesores que tuvimos el lunes pasado, hablamos de lo fuerte que vamos a tratar de generalizar en todo el programa de ingeniería mecánica el uso del sistema internacional. Entonces, coma, 7, 4 cifras significativas para unidades macro y megapascales, M mayúscula, PA, espacio. Bien, entonces comparamos, ¿eso es mayor o menor que 400? Menor. Si es menor, estamos en la zona elástica, entonces estamos bien, podemos proseguir. Entonces lo que debemos hacer es, con ese valor, encontrar el valor de EA, que es la deformación longitudinal. Y lo podemos hacer utilizando semejanza de triángulos. Entonces yo podría decir, mira, es que 400 es a 0,002, como 376,7 es a EA. Y lo que estamos diciendo es semejanza entre este triángulo que hay aquí. Estoy diciendo 400 es a 0,02 y ahora estoy utilizando este triángulo de aquí. Le digo donde sigma A, que vale 376, es a esto. Y entonces de ahí ustedes me pueden decir cuánto les dio E sub A. 1.88 por 10 a la menos 3. 1,88 por 10 a la menos 3. Eso es 0,00188, ¿cierto? Y lo pongo así para que lo comparemos directamente y vamos verificando que nos da bien. Este valor nos debió haber dado menor que 0,02. Si eso está bien calculado. Efectivamente, parece ser que sí. De pronto esto alguien hizo un mal cálculo y dio 0,1 y entonces implica que ese valor está por aquí y pues no es consecuente. A todos les dio este valor de 0,0018. Sí, señor. Muy bien. Ahora, vamos a calcular la transversal. La deformación transversal. Para la deformación transversal nos falta un dato. Nos falta de A, pero nos dicen en el problema que el diámetro A, cuando lo midieron, fue de 12,99265 milímetros. Miren la precisión que nos arrojó la herramienta o la galga que utilizaron para medir, porque pues esto es bien sensible porque estos números son chiquitos en la zona elástica. Entonces, si de A es este valor, ¿cuánto vale la deformación transversal? ¿Alguien de los participantes? Víctor Hugo ya se despertó. Profe, eso da, pues, Está participando, menos 5.65 ¿Cuánto? por 10 a la menos 4. Muy bien. Menos ¿Cuánto? Dice por aquí Víctor Hugo que le dio menos 5,65 5.65 por 10 a la menos 4. menos 5,65 por 10 a la menos 4. Así. Sí, señora.
Listo. ¿Y qué unidades? Adimensional, ¿no? Adimensional. Pero esta escala nos la habían dado en milímetro por milímetro. Entonces aquí los vamos a poner en milímetro sobre milímetro. Porque aunque es adimensional, nos da una idea de que la pieza estaba medida en milímetros en su longitud inicial y cambió tantos milímetros. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Y ahora sí podemos calcular la razón de Poisson. ¿Cuánto dio la razón de Poisson? ¿Cuánto les dio? 0.3. Sí. Sí, señor, lo que había. Y entonces, conclusión. ¿Quedamos satisfechos o no? Ah, pero alguien le Sí, dio por señor. aquí negativo. Si le dio menos 0,03 tenemos problemas. ¿Por qué les Pero es que ahí se da multiplica negativo? por un menos. Esta transversal es negativa. Entonces aquí pongo menos. Y esto tiene que un menos. Y menos por menos da más. Y esta EA es positiva. O sea que me debería haber dado positivo. Ojo con esto, porque si alguien me dice que le dio esto, eh, es grave. Es grave. Los signos son graves. Porque está diciendo, por ejemplo, que el material es augético. Es que no es tanto lo que signifique un signo porque es un signo, sino que si yo leo esto en un reporte, me está indicando que ese material, a medida que se estira, también se va ensanchando porque es augético, que son materiales augéticos, le digo la clase pasada, los que tienen razón de Poisson negativa. Es ojo, este es acero, y si el acero no es augético, entonces razón de Poisson positiva. Pregunta, ¿se comprendió el problema? ¿Sí? ¿No? Sí, señor. Sí, profe, claro. Entonces, desde mi punto de vista, cada quien tiene su modo de verlo, pero desde mi punto de vista, haber organizado la solución de un problema numérico, yo normalmente trabajo con modelos, entonces casi siempre ustedes han visto que trabajo con variables, P, A. Bueno, en este caso, como me tocó usar la curva con datos de laboratorio, un problema numérico. Entonces, para resolver un problema numérico, me parece muy útil personalmente, ya ustedes verán cómo son sus estrategias de estudio, hacer un diagramita de flujo y a partir del diagramita de flujo ir viendo cómo voy calculando cada cosa y que voy comparando. Y a medida que ya veo que mi diagrama puede servirme, a lo mejor puedo fallar y me toca retroalimentarlo otra vez porque algún paso no se dio claro, entonces ya sí vengo y resuelvo numéricamente mi problema. Miren que ya hacer los pasos numéricos es muy sencillo. Y por otras razones es que las estrategias de hacerlo numéricamente, yo confieso, también lo hice así durante mucho tiempo, esto lo aprendí a hacer ya después de viejo, pero pues ya uno aprendido le puede enseñar a los demás. Me da duro porque si a mí no me da la respuesta, yo cogía y ¿qué hacía? De aquí para atrás se borra todo. Y es como si tuviera el problema en cero otra vez. En cambio, si lo tengo así, en el diagramita de flujo y en las ecuaciones, pues yo puedo ir mirando dónde pronto fue que fallé, si hay una ecuación que está mala, si consideré una que no era cierta, o si me equivoqué en un cálculo de pronto aquí o aquí o aquí, etcétera, etcétera, para retroalimentar el problema. ¿Estamos? ¿Se Sí, comprendió? señor. Bueno, asumo que sí. Asumo que sí. Entonces vamos a involucrar otro concepto que conocimos no hace mucho, y vamos a hablar de energía. Ah, pero esto es
en la curva esfuerzo de formación. Vamos a relacionar la energía, esa energía que vimos con la curva esfuerzo de formación. Y entonces vamos a proponer que nuestra prueba, esta es mi probeta, este es mi eje X, y originalmente mi probeta tiene una longitud calibrada, la voy a llamar L, y a esa probeta le aplico una carga P, entonces causo dos situaciones, ya vimos. Una es que la probeta se va a estirar, si el material es isotrópico, una cantidad delta X, una cantidad muy pequeña en la dirección X. Y otra es que la sección transversal pues se va a adelgazar un poco por efectos de la razón de Poisson. Entonces este material le damos unas condiciones. Tenemos un área de sección transversal A, un módulo de Young y una razón de Poisson ni. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Bien. Entonces noten que ya tenemos una nueva propiedad de material en la región elástica. Hay que tenerla en cuenta siempre. A veces se usa, a veces no se usa. Lo que yo sí sé es que, porque ya lo vimos, es que el trabajo asociado a la carga es P por delta X. El trabajo que se asoció a que esta carga se desplazara a la probeta esta cantidad, pues se calcula P delta X. Eso ya lo vimos nosotros y lo estudiamos. Y que U pues será la integral de P de X, la U total integro, ¿entre dónde y dónde? Pues entre 0 y L, yo puedo tomar estiramientos, entre que estamos en este punto y entre que estamos en este punto. De hecho, cuando estamos en este punto, el estiramiento es de X, pero cuando estamos en este punto puede haber un pequeño X, en cualquier punto yo lo puedo hacer. Y el volumen de la probeta es ¿cuánto? El volumen original de la probeta. ¿Es cuánto? ¿Alguien? Profe, sería la sección transversal por la longitud. Muy bien. Eso fue lo que vimos. La clase del sábado. Además que en la zona elástica no se conserva, entonces se utiliza la razón de Poisson, pero en la zona plástica sí se conserva y se utiliza la conservación del volumen. Entonces son los medidores. En este caso, pues vale A por L y estamos en la zona elástica. No estamos diciendo que se conserve, estamos diciendo que eso vale ahí cuando se aplicó la carga P. Entonces vamos a dar una definición. Y la vamos a llamar densidad energética. Y la densidad energética la definimos como el trabajo realizado sobre la probeta dividido sobre su volumen. Y entonces tenemos la letra griega mi, que pues hace mucho tiempo la llamamos mu por un anglicismo. Entonces recuerden, por ejemplo, que la densidad másica o la densidad volumétrica del material es masa sobre volumen. En este caso no tenemos una densidad de masa, sino que vamos a definir este término, densidad energética, como trabajo sobre el volumen. Y entonces, pues esto será lo mismo que tener 1 sobre volumen por U, pero U es la integral entre 0, L de P de X. Entonces, al inicio de la prueba,
el volumen sí es constante, el volumen sigue valiendo A por L. Entonces al inicio de la prueba, como el volumen es constante, yo unas constantes las puedo entrar o sacar de una integral. Entonces me queda que la densidad energética mi o mu es la integral entre 0 y L de P de X sobre V, porque V al inicio de la prueba es una constante, ¿vale? A por L porque es una constante, la geometría del material. Y las constantes pueden entrar y salir de la integral libremente según ustedes aprendieron en cálculo. Y yo voy a decir que mu es la integral entre 0 y L de P de X, pero el volumen pues es A por L. Entonces ahí lo cambio entre A y por L. Que es lo mismo que la integral entre 0 y L de P sobre A, y esto es lo mismo que D de X sobre L. ¿Por qué? Porque pues esto es una diferencial y la longitud inicial es una constante, pues entonces puede entrar y salir de la diferencial. Es una constante. Aquí esto no es un por ni nada, me quedo chiquito, esto es un igual. Entonces, aquí sí queda algo muy interesante porque la densidad energética del material es la integral. ¿Y quién es P sobre A? P sobre A es un indicador de ¿quién? ¿Quién es P sobre A? Esfuerzo. El sigma, Es el sí. Ese es el estimado. esfuerzo normal, Eso, el entonces aquí lo esfuerzo. puedo cambiar por sigma. Por D y X sobre L. X es lo que se logra el material, longitud inicial sobre la longitud. O sea que X sobre L es un estimador de la deformación. Entonces aquí noten que cuando paso de aquí a aquí hice un cambio de variable, y si cambio de variable, la variable de integración, pues los límites cambian. Entonces aquí ya no tendremos entre 0 y L, sino entre 0 y E. Y esta formulación que hay aquí es lo que se llama densidad energética para carga uniaxial. Solo para carga uniaxial. Y noten que como utilizamos esta notación, pues ya no estamos en la curva PA sobre delta L o sobre XL, sino en la curva sigma E. Entonces, si yo tengo por aquí, Profe, sí, una pregunta. claro que sí, con mucho gusto. O sea, habíamos dicho que el volumen en la región elástica ¿no qué? No era como constante, iba variando, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿por qué si nosotros estamos evaluando desde 0 hasta L, em, no variaría tampoco? porque recuerden lo que dijimos que en este momento es cuando se empieza a hacer la prueba. Ah, ok. Cuando se empieza a hacer la prueba, aunque el volumen de la probeta no es constante, esta cantidad sí es constante. A por L es una constante, ¿no? Ya. Son dos cosas. A por L es una constante. Otra cosa es el volumen de la probeta durante la prueba. Entonces voy a aclarar esa situación. Volumen inicial de la probeta No. es A por L. B es el volumen en la prueba. Ujú. ¿Sí? Pero A por L es constante siempre. Sí, Entonces, el comportamiento elástico B es diferente de B sub 0. Y entonces sí. aquí relacione más bien la razón de Poisson. Pero sí hay, Ok. cuando estamos en la zona plástica, ahí sí el volumen es igual a B sub 0. En esta parte no, por la recuperación grande que tiene el material de deformación. En esta parte sí, porque ya la recuperación es mínima.
La recuperación, Ok, recuerden que ya no puedo volver a cero. La recuperación que se hace es una recuperación elástica muy chiquita, entonces yo puedo asegurar que estos dos volúmenes son muy cercanos. Pero eso no quiere decir que B sub 0 deje de ser constante. B sub 0 siempre es un constante. Lo que pasa es que no es igual al volumen de la probeta en la región elástica y si es aproximadamente igual al volumen de la probeta en la región plástica. ¿Estamos? sí, señor. Bien. Y aquí lo que dijimos es, no, bueno, entonces aquí para que no tengamos confusión luego en la anotación de esto que he grabado, entonces esto lo va a llamar B sub 0, volumen inicial, y esto lo va a llamar B sub 0, B sub 0, B sub 0. Listo. Estamos trabajando esta formulación o la densidad energética se define como el trabajo dividido el volumen inicial de la probeta. ¿Sí? Listo, profe. Listo. Entonces digamos que esta sea mi curva de esfuerzo de formación. Entonces, yo voy a coger, otro color, más bien, aquí, este rectangulito. ¿Qué altura tiene este rectangulito? ¿Qué altura? Lo podemos llamar sigma A. ¿Sí? Valor sigma. Y esto es una diferencial en la dirección epsilon. O sea que la altura de este rectangulito es sigma por delta de epsilon. Y si yo lo integro, pues tengo el área. ¿Entre dónde? Pues entre 0, que es este punto, y el punto donde yo quiera. O sea que geométricamente, mu o la densidad energética es el área bajo la curva sigma versus epsilon. Así como el trabajo es que el área bajo cuál curva, P versus elongación. Y el área lateral o la complementariedad del trabajo es el cotrabajo. Pero acá uno podría también trabajar con una codensidad, pero eso es útil cuando el material no tiene esos modelos que hemos visto. Y estamos hablando de zona plástica, habitualmente uno trabaja los modelos de manera avanzada a partir de la energía, de estas densidades energéticas y no desde esfuerzo de formaciones. Pero por el momento nos interesa es trabajarlo así. Entonces el área bajo esta curva es la densidad energética del material. Y recuerden que la densidad energética es trabajo sobre volumen. Y algo que sí tenemos que tener claro son las unidades. Las unidades son, ¿en qué se mide el trabajo? En En joules. joules. Newton por metro. Y el volumen. Metro cuadrado. Ah. Cúbico. Metro cúbico. Muy bien. Ojo que hay una coincidencia. Joule es Newton por metro sobre metro cúbico. Y entonces, sobre metro cúbico. Sobre metro cúbico. O sea que esto es lo mismo que Newton sobre metro cuadrado. Y Newton metro cuadrado es un Pascal. ¿Sí? Joule es Newton por metro. Sobre metro cúbico, metro se da con un metro y queda Newton metro cuadrado y se dan pascales. O sea, esta unidad de Joule metro cúbico es equivalente a pascales, pero no es lo mismo. Porque si yo hablo de pascales, yo no me imagino que estoy hablando de una densidad energética, ni menos estoy hablando de un esfuerzo, la relación fuerza-área. Asimismo, cuando yo leo Joule metro cúbico, no me imagino que estoy hablando de un esfuerzo, me imagino que estoy hablando de una densidad energética. Entonces las densidades energéticas siempre en Joule metro cúbico. Pero esto puede pasarles a ustedes haciendo los ejercicios
y decir que la densidad energética o que el área bajo esta curva es 5 pascales. Y entonces yo les diré, no, no son 5 pascales, son 5 joules por metro cúbico. Me dice, pero es lo mismo. Le digo, por álgebra sí, pero en sentido físico son cosas distintas. Es tanto como confundir el momento de una fuerza con la energía, aunque ambos se miden en Newton por metro. Estamos, entonces lo medimos siempre en Joule sobre metro cúbico. Entonces, esto le ponemos aquí. Que lo evite para, aunque lo aclaro porque se lo pueden notar. Y en el sistema inglés, pues el trabajo será pie por libra, ya que habitualmente sobre pulgadas cúbicas. Entonces, ahí tenemos las unidades. Y ojo, no, cada semestre lo digo porque cada semestre vuelve y me pasa. No confundir densidad energética con energía o con trabajo. Porque yo a veces pregunto, calcula el trabajo hecho y me calculan la densidad energética. Y resulta que la densidad energética es trabajo, pero por unidad de volumen. Entonces, cuando yo digo, calcula el trabajo hecho, entonces cogen esta curva, como se les da esta curva, entonces calculan el área bajo la curva y dicen, listo, esa es la energía. Y yo, no, esa no es la energía, es la densidad energética. Necesitaría multiplicar esa densidad energética, que es esta área, por el volumen para encontrar el trabajo. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Good. Sí, señor. ¿Puedo pasar la hoja? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a aclarar adicionalmente. Para comportamiento elástico, entonces la densidad energética es entre 0 y E. Pero vamos a suponer que el máximo valor en comportamiento elástico de la deformación es la deformación que se ocurre en la fluencia. Así lo hemos mostrado. Es sub Y. ¿De quién? De sigma por D. Pero si estamos en la región elástica del material, aquí voy a aclarar además que es linear elastic behavior. Entonces se satisface la ley de Hooke, o sea que sigma es igual a E por E y por D. O sea que mu es el módulo de Young, es una constante. Me queda la integral entre 0 y Y de E de E. Esa es una integral fácil. ¿Cuánto da? La integral de E de E. ¿Cuánto da? E al cuadrado sobre 2. Muy bien. E al cuadrado sobre 2. Pero como me evalúo entre 0 y Y, entonces aquí me va a quedar Y cuadrado. En 0 no tiene valor y en la otra es Y cuadrada. Pero esto es lo mismo que decir un medio de E por EY y por EY. O sea que mu es igual a un medio de E por EY. Pero E por EY satisface la ley de Hooke. Eso es lo que llamamos SY, que es la resistencia a la fluencia, por EY. Pero EY es SY sobre E. Y ya vamos a mirar por qué. Entonces, mu es un medio de SY cuadrado sobre E. ¿De dónde salieron las últimas transformaciones que hice? De lo siguiente. Si esta es mi curva, esfuerzo, deformación, y esta es la región elástica, digamos que aquí sigue,
pero esa es la región elástica que es la que me interesa. Este punto es el que llamamos la fluencia. Este punto es el que aproximamos como EY. Voy a bajar aquí un poquito. Y este sería mi módulo. Voy a hacer un cambio aquí porque ese Y es el punto más alto. Ups, quería hacer eso. Vamos a hacer así. Esto sigue. Estamos en esta región. Y esto es E. Entonces noten que se verifica. Ley de Hooke. Sigma es igual a E por E. Pero cuando sigma vale ese Y, es en este punto que todavía se satisface, epsilon vale epsilon Y. Esto es epsilon Y. Y este es el punto de fluencia. Entonces noten que las transformaciones que hice son E por Y es ese Y. Entonces puse estas dos en esta forma. Y luego la utilicé despejando ella de aquí como S sobre Y para cambiar esta por esta. Entonces ese Y por ese Y es ese Y cuadrado y me queda E. ¿Por qué lo dejé así y no así? Porque es habitual que los fabricantes o los que hacemos pruebas mecánicas reportemos la resistencia a la fluencia de un material, pero no la deformación en la fluencia. No es habitual, aunque algunas veces se da, no es habitual encontrar estas deformaciones, pero sí es fundamental encontrar estas resistencias. Y uno sabe que en la curva, pues si tiene esta resistencia, pues sabe la deformación sí la necesita. Entonces por eso se pone en términos de SY y de E. ¿Sí? Y veamos unidades, esto es Pascal al cuadrado y esto es Pascal, entonces me queda Pascal. Pero ya vimos que Pascal es equivalente a Joule sobre metro cúbico, entonces las unidades son consistentes. Y, ¿cómo sabemos? ¿Cómo lo calculamos? Ese valor que encontramos es esta área. O sea, el área en la región elástica. Es esa densidad energética. Y eso tiene un nombre. Esa área o esta densidad energética, que son lo mismo, se le llama la resiliencia del material. O módulo de resiliencia del material. Entonces, cuando uno dice que un material es muy resiliente, es porque esta área es muy grande. Cuando un material es poco resiliente, es porque esta área es muy pequeña. Los materiales frágiles habitualmente tienen esta área muy pequeñita, son poco resilientes. Es decir, tienen bajas capacidades de deformación. Un acero para resortes tiene que ser muy resiliente, tiene que tener esta zona muy grande y por eso es que el material se carga y se descarga fácilmente. Entonces, es otra propiedad del material y específicamente aquí le vamos a poner una R minúscula para denotar que es una densidad energética medida en la región elástica. Y vamos a decir que la resiliencia es la capacidad aquí voy a devolverme aquí que eso, así. De soportar. No, de soportar no, de absorber. Energía por unidad de volumen. Porque recuerden que es una densidad energética. Antes de que exista una deformación permanente. O sea, la capacidad del material de absorber energía, como los resortes.
por unidad de volumen de material. Antes de que exista deformación permanente, porque si existe deformación de permanente nos salimos a la zona plástica, a eso se le llama la resiliencia del material. Es otra propiedad mecánica que se mide experimentalmente con la prueba de esfuerzo de formación. La resiliencia. Por ejemplo, ahí está. En este material que tenemos aquí. Si yo les digo, ¿cuánto es el módulo de Young? ¿Cómo lo calcularían para ese material? ¿Alguien? Ya calculamos la razón de Poisson para este material. ¿Y el módulo de Young? ¿Cómo lo calculamos? ¿Alguno? ¿Algún aventado? ¿Paulina? Hola, ¿siguen ahí? Hola, profe. Hola. ¿Cómo calcularías el módulo de Young? No sé. ¿Qué es el Profe, no módulo de Young? sería Es, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ok, Ya Con con la pendiente, ¿no? ¿es la en sí pendiente como de quién? Eh, de la línea, de la región elástica, de la línea. Sí. Sería 400 entre 0.002. 0,02. Good. Eso haría 400 200.000. megapascales. Recuerden que el módulo de Young es la pendiente sobre 0,002. ¿Cuánto nos da eso? 200.000. 200.000 ¿qué? Eje. 200.000 GG. Megapascales. Megapascales. Megapascales, pero 200.000 no es apropiado, porque los números deben estar entre 0.1 y 1000. Entonces aquí Serían decimos gigapascales. 200 gigapascales. Es el módulo de Young de este material. Es a cero. Por allá hace tiempo nosotros dimos unos valores estimados de módulos de Young, ¿se acuerdan? ¿Pueden comparar con esos? Si tienen por ahí sus notas. Paulina, ¿te quedó claro cómo calcularlo? sí, profe. Good. Sí, compararon con esos materiales a cero por ahí, still. ¿Cuánto tenemos por allá? Sí, profe, a eso. Ok, good. Estamos entonces bien. Y la otra pregunta que vamos a hacer para este material es, ¿cuánto es su resiliencia? Ya lo podemos calcular. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene el material de absorber energía antes de deformarse elásticamente. Entonces, si asumimos que 400 es la fluencia para este material, entonces la resiliencia será 1/2 de SY cuadrado sobre E, que es 1/2 de 400 megapascales al cuadrado sobre E, que es 200 gigapascales. Entonces aquí le voy a poner como 200 por 10 a la 3 megapascales. ¿Cuánto da eso? cero cuatro. ¿0,4 qué?
Sabía que me iba a preguntar eso. Siempre. Y tengan cuidado con eso, porque si algo descabeza al profesor Fabio en diseño a la gente, es en que no le ponen las unidades correctas o le ponen números sin unidades. Tú puedes tener el problema bueno. Eso es un tip para sus clases. Tú puedes tener el problema Megapascales, bueno. ¿no, profe? Perdón, qué No, pena interrumpirte. no, Eh, no, Eso es adimensional, ¿no? no. Pascales, ¿no? Ah, joules. Joules por metro cuadrado, ¿no? Sí, Jules. Evite Metro el cúbico. uso de pascales, dijimos, para esto, porque no representa. Pascales para el otro. Ah, ok. 2.4 ¿qué? Pascales. No, Venga. insisto, Uh, insisto. Evite el uso de pascales para U, porque no representa medida de densidad energética, aunque tenga la misma magnitud. Insistimos. Igual le digo, aquí los descabezo yo. Si ustedes me dicen que la densidad energética les dio 5 pascales, entonces yo digo, malo todo. Profe, pero el proceso está bueno, malo todo. Tú estás reemplazando entonces una es fórmula ahí, pero no sabes qué estás haciendo. ¿Hacen qué menos da? Megajoule por metro cúbico. Megapascal al cuadrado se va con un megapascal, nos queda megapascal, pero el megapascal es inadecuado para esta unidad. El pascal es un joule por metro cúbico, entonces nos queda megajoule por metro cúbico. Pero para evitar poner ese numerador, pues esto es lo mismo que tener 0.4 por mil. ¿Cuánto es 0.4 por mil? 400, ¿cierto? Joules por metro cúbico. Esta unidad es mejor que esta, aunque las dos son válidas porque están entre 0.1 y 1000. Si se puede expresar en unidades fundamentales y en múltiplos y submúltiplos, hágalo. Entonces aquí es la capacidad de absorción de energía de 400 Joule por cada metro cúbico de volumen que tenga el material. Y ese es el módulo de resiliencia. Vamos. profe, ¿y qué profesor le exige a uno? Ah, el profesor Fabio, en diseño. Tú puedes hacer este cálculo. Él te puede preguntar cuánto es E. Y tú le dijiste 200 y no le pusiste la unidad. Pues que tengas esto bueno y el cálculo y todo, para él está malo. Profesor, pero es que mire, yo hice el cálculo y fue un olvido en unidad. Sí, era lo más importante, que tuvieras en cuenta las dimensiones de lo que estás midiendo. Te va a decir. El cálculo es unos números ahí que reemplazas y te dan unos valores. Pero si tú me dices la unidad apropiada es porque sabes dimensionalmente qué estás haciendo y entiendes más el problema físico, te va a decir él. Ah, sí, tienes razón, Jefferson, porque es por mil y por mil es kilo. Tienes razón. Muchas gracias. Eso, así me gusta. Es kilojoule por metro cúbico, porque multipliqué por 1000. Y aquí no estaba kilo, sino mega. Es la kilojoule metro cúbico. Muchas gracias, Jefferson. Total. Muy bien. Entonces, tenemos que es la resiliencia. Pero en general, si esta es mi curva sigma E y este es mi material y yo quiero calcular esta área, solo esta, por algún motivo me interesa solo esta, entonces el área bajo esa curva es la densidad energética, es la integral entre 0 y L de sigma. Si este es el punto sigma A, entonces esto es EA, entonces 0 y EA, perdón, de sigma de E.
Si por algún motivo solo quiero calcular solo este pedacito de área, donde esto es SY y esto es SY, entonces esto, mu, pues ya sabemos que lo calculamos como 1/2 de SY cuadrado sobre E, y es la resiliencia. Ya va a aparecer el grafiquito, hay un lag ahí. Si yo quiero calcular solo este pedacito de aquí a aquí, ups, vamos a ver si no me toca volverme a conectar. Por lo menos me están escuchando, ¿sí? Hola, ¿sí? Hola, se me fue el internet un momentico. Ahora Sí, sí. profe, no se estaba escuchando. Es que tengo unos problemas de conectividad porque tengo mis dos hijos en dos computadores chupando internet, mi sobrino en otro computador chupando internet, cada quien en teleclase y yo tratando de dictar esto. Entonces, estamos aquí. Si yo quiero encontrar el área desde aquí hasta aquí, pues eso es un mu de la integral entre 0 y hasta eso va, de sigma es en densidad energética. Pero si solo quiero encontrarlo aquí en la zona elástica, hasta SY, eso es, pues esta integral ya vimos que darle 1/2 de SY cuadrado sobre E, y a eso lo llamamos la resiliencia del material. Y noten que la resiliencia está aquí incluida. Cuando yo por ejemplo, encontré esta desde acá hasta acá, pues encontré un área que aquí, pero la resiliencia estuvo ahí metida también. La única manera de excluirla es que yo hubiera encontrado el área entre E sub Y y E sub A, que me tocara a esto restarle esto. Pero pues en general la resiliencia está incluida. Pero vamos a suponer ahora que quiero conocer el área total bajo la curva. Toda, que es F. La fractura. Yo quiero conocer toda esta área. Y entonces, mu es igual a 1/2. No, no es 1/2. Mu es igual a la integral entre 0 y E la fractura de sigma de E. Entonces, la diferencia entre esta y esta es que aquí es hasta E hasta donde yo quiera. Es una densidad energética, pero esta es toda. O sea que siempre voy hasta la fractura. O sea que esta área incluye esto, incluye la resiliencia, todo. Al área bajo la curva total hasta que se fracture el material se le da el nombre de tenacidad del material. Toughness. Tenacidad. Resiliencia es solo hasta la zona elástica, pero la total es tenacidad. Y en general ambas son medidas de la densidad energética. Eso se le dice la tenacidad del material. O sea, un material es muy tenaz y esta área es muy grande. ¿Se comprende ese concepto de tenacidad? ¿Sí? Sí, profe. Good. Muy bien. Entonces, encontrar esto pues va a depender de que yo conozca el modelo de mi curva para poder hacer la integral. Si no lo tengo y si tengo una serie de puntos, pues me toca hacer un proceso de integración numérica, como integración por trapecios o algo así para encontrar la tenacidad. Un ejercicio como esos de integración numérica lo haremos el próximo sábado, porque pues yo con la experiencia de Newton-Raphson entiendo que no todos ustedes han visto métodos numéricos, son unos que sí, otros que no. Entonces para evitar eso y les voy a enseñar una metodología de encontrar estas áreas o estos valores de áreas utilizando integración numérica que pues ustedes podrían programar también fácilmente. Ahora, hacer integración numérica pues no, ya no es tan sencillo en la calculadora, pero sí hay muchos códigos ya hechos, incluso podemos buscar uno y ponerlo en el curso para hacer integrales
numéricas. Esa es la tenacidad. Con la tenacidad, sin embargo, con la tenacidad, pues hay varias. Profe, ¿podrías regresarlo un Sí, claro segundo, que por sí. favor? Qué pena. Sí, dale. ¿Ahí? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Listo, con mucho gusto. Ya, profe, ya ¿Listo? copié. Ok. Entonces, estaba diciendo que con la tenacidad hay una medida del profesor Dowling, que ya pues lo comentamos la clase pasada, del modelo para materiales frágiles. El profesor Dowling de Virginia Tech, bueno, no me canso de decir que tuve el placer de por lo menos saber quién era. Tampoco ni hablar con él, pero por lo menos verlo y saber, porque es una persona respetada en este campo y entonces a mí por lo menos es un motivo de orgullo haberlo conocido. Entonces, digamos que esta es la curva y esto es EF. Por aquí está SY, por aquí está SUT. Y el área bajo la curva es la tenacidad. Esa tenacidad pues es el integral entre 0 y f de sigma d. Y pues ya dijimos que a no ser que uno no tenga el modelo, pues puede hacerlo por integración numérica si tiene los puntos, normalmente eso se hace. El profesor Dowling dice, si usted está con un factor de seguridad alto y puede multiplicar esto por 2 o por 3, entonces toma esta estrategia. Tome un valor promedio entre el esfuerzo último y la resistencia a la afluencia. Es decir, entre estos dos toma el valor promedio. Toma el valor promedio. Y construya un rectángulo. Construya un rectángulo. Vamos a ver aquí con este. Sí. Con esos valores. Lo que dice el profesor Darwin es que el área de ese rectángulo es aproximadamente la tenacidad. Es decir, la tenacidad, le vamos a poner aquí una T, aquí también le podemos poner una T, es aproximadamente un medio de CUT más SY por EF, que es el área de esa recta. Entonces nos da una manera ahí pragmática, rápida de hacerlo. Si yo no tengo necesidad en precisiones y cosas, me piden la tenacidad, pues yo puedo aproximarla de esta manera. Pero si necesito ser preciso, pues es mejor hacer una integración numérica. También, cuando leyeron el laboratorio de regresión para hacer la tarea pasada, pues por ahí uno de los puntos, no sé si lo hicieron, era trabajar con un software que se llama Engosh Digitizer. Es un software libre. Entonces yo voy a pedir que para el sábado por favor lo descarguen. Ya va a aparecer aquí como lo descarguen y lo tengan en su computador para manejarlo con él y también ver que con él es muy fácil calcular áreas. Entonces vamos a hacer 3 metodologías. Una con esta aproximación es de, repito,
del profesor Norman Dowling de Virginia Tech. Esta aproximación es la real. Si tenemos la función lo hacemos y si no toca integración numérica. Y otra manera es que en Gauge Digitizer ya tiene la integración numérica ahí propuesta. Entonces lo vamos a aprender a manejar. Entonces por favor lo descargan. Listo. Lo tienen descargado para que puedan ir haciendo las actividades para el sábado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Sí, profe, ¿me recuerda el nombre? Ahí está. En Gauge Digitizer. Lo inventaron unos franceses, un software libre que permite copiar curvas o contornos de archivos PDFs o etcétera. Vamos a hacer así ejercicios similares. Vamos a abrir un artículo científico donde esté una curva esfuerzo de formación. Yo tengo unas de mal, pero las tengo en la universidad, entonces no puedo utilizar esas lastimosamente. La podíamos escanear y hacerlas, pero no las puedo utilizar. En este momento voy a buscar si tengo alguna de algún trabajo y también podemos hacer una real de un material aquí local, manizaleño. Pues podemos bajar un artículo de un material bien extraño. Con Engage Digitizer podemos dibujarle el contorno, pasarla a Excel o a MATLAB si queremos. Y con Engage podemos calcular el área bajo la curva, entonces podríamos tener la tenacidad del material. Entonces, Engage es un software muy útil, muy útil. Entonces, todo esos software hay que aprenderlos a descargar. El profesor Perdomo, en su tesis de maestría, hizo unas aproximaciones a áreas utilizando algo que se llama triángulos de Voronoi. Y ¿sí, Esteban? Oh, ok. Y si ustedes no sabían, cuando yo entré de nuevo a la universidad, el profesor Luis Perdomo entró a este curso a hacerlo y lo hizo con exámenes y con trabajos, presentó exámenes, presentó trabajos, él hizo el curso. Solo no hizo como las 2 últimas semanas porque se apretó en tiempo, pero él hizo casi todo el curso y presentaba los parciales y presentaba todo. Y él en una tarea que hizo, comparó este Engage Digitizer con los triángulos de Voronoi de su software. Muy interesante. De hecho, quedó un trabajo ahí pendiente que él siempre ha querido terminar. Lo que falta es gente, manos para hacerlo. El profesor, perdón. Entonces, por favor, esto para el sábado. Descargarlo. Tenerlos en sus computadores. Vamos a culminar con nuestra sesión de hoy diciendo que, por ejemplo, si el material sigue el modelo Holomondatsko, Porfa. está mal aquí. Es how much. ¿Cuánto sería la tenacidad? Entonces, si el material es Holomondatsko, es porque el material se comporta así. Como los aluminios, por ejemplo. Ya lo vimos la clase anterior. Su modelo es sigma es igual a sigma 0 e a la m, donde vimos que sigma 0 es la constante de esfuerzo y m es el endurecimiento por deformación, el grado de endurecimiento. Entonces, si tenemos una ley, calcular la tenacidad es fácil, porque la tenacidad sería entre 0 y hasta que se fracture el material del esfuerzo, pero el esfuerzo aquí es 0, sigma 0 e a la m por dE. Estamos utilizando esta fórmula aquí, en general. Y la tenacidad para un modelo de estos, que sería el área bajo esta curva, que representa energía por unidad de volumen,
pues sería simplemente sigma 0, la integral de e a la m es e a la m más 1 sobre m más 1, y entre 0 y e sub f, pues nos va a dar e sub f. Entonces, tenemos una forma de calcular la tenacidad, por ejemplo, para ese modelo. Bien, yo creo que con esto vamos a culminar nuestra sesión de hoy. Recuerden bajar el Engauge para la próxima sesión. ¿Listo? Y repasar capítulo 3 al 100 del de Hibeler. Leer mucho. Como se llama en la costa, darnos puñal. Entonces nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado donde vamos a hacer algo de integración numérica. Feliz mañana. ¿Tienen preguntas? ¿Qué pena no dije? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias. hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao. Estén muy bien. Profe, Sí. Bien. Profe, una preguntita. Señor. Lo que pasa es que yo, la clase del sábado antepasado, pues yo no estuve, ¿cierto? Y había un muchacho que estaba exponiendo, ¿no? Sí. Yo ya entendí algo así, como que teníamos que hacer algo con la exposición de él, pero digamos pues no sé si escuché bien, pues antes de que se mejora la energía. Y Yo la pongo entonces en la página. ¿Les parece? sí, gracias, porque digamos ahí aparecía nomás el PDF, entonces, Sí, porque al principio, por alguna situación de Webex no grabó, la clase pasada sí las grabó. Ese día no, cuando terminó la clase, dijo Webex tiene un error en la descarga del video, y entonces ahí, pues afortunadamente tenemos estos PDFs y los podemos poner, pero ahí sí ya se me salen las manos. Pero entonces lo que vamos a hacer es que yo le voy a decir a Camilo que vamos a poner la presentación en la página. ¿Listo? bueno, profe, gracias. Con mucho gusto, Víctor. Profe, si algo lo puedo molestar, porque digamos yo no entendí algunas cosas de esa clase, y Sí, pues claro. como no tengo el video, pues me toca preguntarle. Correcto, me preguntas, como siempre. Listo, pues, profe. Bueno, Listo, hasta luego. felicidades. Bueno, voy a ver.